muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de nuestro curso ComiPems. Me espero que te encuentres muy bien. Ya te iba a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés mirando este video. Bien, date por muy buen muchacho, muchacha, porque en esta ocasión vamos a empezar nuestra clase con hidrostática. Ajá. Y bueno, debo comunicarte que estamos a mitad de nuestro curso de física ya, por fin. Ajá, entonces esta es nuestra clase de la mitad de nuestro curso. Y prácticamente ya, como ya vimos la parte más pesada, que fue la de dinámica, no te apures, ya hidrostática y todo lo demás que viene, que es la parte de óptica y un poquito de termodinámica, ya va a ser mucho más sencillo. Ajá, porque prácticamente pues ya nos vamos a dedicar simplemente a estar resolviendo un poquito de problemas, pero ya las fórmulas son un poquito más directas, ya no es tan lógica como en el caso de dinámica. Que también, ¿no? Dinámica tiene sus partes buenas y sus partes malas. Lo único malo de dinámica es que es mucha teoría y obviamente pues es mucha fórmula, ¿no? Si estuviéramos en clases como de otro estilo, pues podríamos hacer experimentos, pero pues mientras no se puede. Ya cuando vayas a la prepa, pues te van a dejar pues ciertas prácticas y todo ese tipo de detalles, ¿vale? Por eso, en esta clase que vamos a estar hablando de hidrostática, necesitamos conocer bueno, identificar de una manera muy adecuada lo que son las propiedades de la materia. Yo sé que ya lo vimos en química, pero sí nos tenemos que poner, bueno, a profundizar un poquito más, un poquito, no mucho, para que podamos entender también un poquito de la parte de hidrostática, ¿vale? Entonces, en esta clase vamos a conocer o a recordar, de hecho sería la palabra correcta, las propiedades de la materia. Vamos a hacer teoría y ejercicios prácticos y bueno, pues ya saben, ¿no? Vamos a relacionar esos fenómenos con nuestra vida cotidiana y es nuestra lección número 4, ¿vale? Entonces, perdón, se me va el gallo, creo que estoy cambiando de voz. Materia, vamos a definir lo que es el concepto de materia y es aquello que dice que todo lo que ocupa un cuerpo en el espacio. Sin embargo, en el metro creo que no se aplica eso. No es cierto. Pues sí, ¿no? Efectivamente, no, la materia es todo aquello que ocupa un cuerpo en el espacio. Ajá, y que prácticamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Obviamente, a excepción del metro, que ahí ocupamos, quién sabe, ¿no? Ahí lo aprovechamos. No, pequeña broma. Pero sí, efectivamente, todo lo que ocupa un cuerpo del espacio es lo que vamos a considerar materia. Sí, yo sé que en algunos momentos, incluso hasta en Facebook, si es que sigues muy de cerca la página de la NASA, pues se llega a hablar, ¿no? De lo que es, por ejemplo, ay, que la antimateria, ay, que esto, ay, que lo otro. Ok, sí, pero eso ya es un poquito más de física cuántica. Sería como que un poquito de lo que investiga Leonard Sheldon y todos ellos de la teoría del Big Bang. Ajá, ese es un poquito más el concepto para que entiendas, ¿no? Entonces son más pesados y ahorita no nos interesa lo que es la antimateria porque obviamente no vamos a estar estudiando pues física cuántica, ¿no? Lo que nos importa es prácticamente lo que es la materia porque es lo que vemos, con lo que interactuamos, con lo que sentimos, escuchamos, probamos, todo, ¿no? Todos nuestros sentidos están ahí. Y que la materia pues tiene niveles de organización. En química no los vimos como tal, solamente estuvimos hablando de cómo era la conformación, ¿no? Pero para química, que nada más nos interesó prácticamente un cachito de lo que es los niveles de... Pues sí, ¿no? De jerárquicos de la materia o los niveles de organización de la materia. De hecho, aquí en física tampoco vamos a ver todos los niveles de organización de la materia. Eso lo vamos a ver hasta biología. Ajá, simplemente ahorita en química vimos simplemente que los átomos están formados y que el conjunto de átomos hacen un elemento y en un elemento hace un compuesto y un compuesto es una mezcla. Hasta ahí. Ajá. En física, ok, vamos a volverlos a retomar, pero de otra manera. Por eso... es muy ligado los temas de química inorgánica sobre todo y con la parte de física. A lo mejor vas a decir, ay, es que lo vimos, sí, pero lo vamos a profundizar, ¿vale? Entonces, para la materia, el nivel
más pequeñito o su unidad fundamental va a ser el átomo. Ajá. Pero que el átomo a su vez se divide en niveles subatómicos. Y que pues esos niveles subatómicos pues es el electrón, el protón y el neutrón. El electrón que tiene carga negativa, el protón que tiene carga positiva y el neutrón que pues no tiene ni carga ni positiva ni negativa, y por eso se le llama neutrón, porque tiene carga neutra, ¿vale? El conjunto de varios átomos obviamente nos hacen lo que es un elemento, y ya vimos en química cuáles son las partes de un elemento, ¿no? Y que obviamente los estamos organizando en una tabla periódica, pero eso no nos, o sea, si es aspecto físico, irónicamente casi no lo vamos a ver en física, ajá, pero nos ayuda, ¿no? Es una aplicación. Y que el conjunto de obviamente muchos elementos pues nos van a dar un compuesto como es el que tenemos aquí. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Y que tenía cierta quiralidad, porque aquí por ejemplo esta es una molécula orgánica. ¿Por qué? Porque tiene el carbono, ajá. Y que tiene una quiralidad y que tiene un grupo funcional y etcétera, etcétera. Eso sí son más aspectos en química. Pero en física, bueno, vamos para que me entiendas. En química estuvimos viendo, si combinas por ejemplo, un alcohol con un grupo RH, OH, junto con una cadena de carbonos, pues te hace un alcohol, ¿no? O si mezclas un ácido o con una base se puede neutralizar, o bueno, más bien para neutralizar un ácido y una base pues se tienen que hacer como que lo contrario en mezclas o una solución, y todo eso, ¿no? Es lo que estuvimos viendo en química, pero no vimos los mecanismos de reacción como tal, y no los vamos a ver. A lo que me refiero es las condiciones que son necesarias para llevar a cabo una reacción química. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros añadimos más calor a un ácido, no? Es un ejemplo. Entonces, todos esos aspectos de calor, de meterle o hacerle pérdida de calor porque no existe el frío. Cuando veamos la parte de termodinámica te voy a explicar por qué digo que no existe el frío. Entonces, todos esos aspectos físicos, o sea, si le agrego, por ejemplo, calor, si le quito calor, si le aumento una presión, si le pongo aumento la presión, me refiero a que le agrego una atmósfera, o etcétera, etcétera. Eso, o si agrego un elemento o una mezcla, ¿qué va a pasar con la temperatura, etcétera? Todas esas cosas es lo que vamos a ver ahorita, porque son aspectos físicos. Y sobre todo vamos a recordar un poquito lo que es los niveles, más bien no los niveles, perdón, los estados de agregación de la materia, porque es muy importante. A ver, vamos a suponer, ¿por qué? Y en algo muy sencillo, ¿por qué? A la hora de hacer una gelatina, ¿por qué la grenetina tiene que estar disuelta en agua caliente? ¿Por qué no lo puedo hacer en agua fría? O sea, al final de cuentas yo lo tengo que disolver en el mismo compuesto, o sea, es agua. Químicamente, o sea, me dice la recetita, ¿no? Tienes que disolver la grenetina en agua. Ok, la disuelvo, pero la física me dice, sí, o sea, sí estás muy bien que sea en el agua, pero ¿por qué por qué tiene que variar la temperatura? Por los aspectos químicos que tiene la grenetina en este caso, o las propiedades que tiene. Entonces, aunque sea el mismo compuesto, tiene diferente temperatura, y esa es la acción a la que me refiero a todos estos aspectos físicos, y que son las propiedades mismas de la materia. Bueno, recordando, ahora sí, la vez pasada en química habíamos visto simplemente como que algo muy superficial en los estados de agregación de la materia, pero ahorita sí, ya tenemos aquí este pequeño diagrama, que me encanta este diagrama porque nos marca el incremento de energía. Entonces, cuando nosotros aumentamos la energía, en un compuesto, en una mezcla, en un elemento, pues vamos a tratar de cambiar su estructura molecular y su estado, ¿no? Su estado físico. Es, por ejemplo, tú tienes muchas ganas de ver a tu crush. Y que va a estar en una fiesta. Entonces, ¿qué haces? Haces todo lo posible para, o sea, de estar todo fodongo en tu casa, de estar en pijama, tomando tus clases en línea, con una bolsa de frituras y una coquita, porque no puede faltar, o una soda, como sea.
o unas palomitas y te dicen, oye, en cuanto acabes tu clase, vamos a ir a una fiesta y va a estar este chico o esta chica. Y tú así como que, ya, por favor, acaba la clase. O incluso hasta me atrevo a decir que hay quienes la dejan. Y te empiezas así como tienes un gran nivel de, o sea, de esas ganas de verlo, que aquí se interpretaríamos como energía, pues te empiezas a arreglar y va cambiando tu aspecto físico, ¿no? Hasta que quedes súper como una estrella de rock, una estrella de cine. Ajá, un modelo, casi. En este caso, igual con los estados de agregación pasa lo mismo. Ajá. Vamos a poner que los sólidos son los que están siempre fodongos. ¿Por qué? Porque como dice aquí, tienen forma propia, ocupan un volumen determinado. Ajá. Tienen sus partículas, obviamente, están muy cercas. Acuérdate que habíamos dicho que están como muéganos. Y están muy ordenadas. Por eso son como que los aburridos. Y así como que hay un sólido. Sí, un sólido. Ajá. Un sólido, sí. Me queda clarísimo que los sólidos, o sea, casi no van a interactuar sus moléculas. Ajá. Porque pues no se mueven. No pueden moverse. Solo vibran, como dice aquí. Y los sólidos no se pueden comprimir. Si se les presiona, no cambia su forma. Ajá. Sí, se rompen, de hecho, a ver, tú trata de cambiar la forma a una taza, pues no se va a romper, ajá. Y bueno, entonces voy a aumentar de energía y voy a tratar de cambiar algunos mezclas o elementos, ¿no? O compuestos. Y cuando yo el ejemplo más característico es el agua. Es que el agua es maravillosa porque pues queda casi en todos los estados de agregación de la materia. Entonces vamos a ponerle, ¿no? Ya tengo el hielo y está todo aburrido. Le aumento energía. En este caso, si tengo un cubito de hielo y le aumento energía, ¿qué le voy a agregar? Pues calor. Obviamente voy a aumentar el calor. Entonces se vuelve líquida, ¿no? Y no tiene forma propia al ser líquida. O sea, los líquidos siempre van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Ajá. Tienen un volumen propio, ocupan un determinado espacio. Ajá. Y sus partículas están un poquito más desordenadas, no tanto como un gas, pero ya tampoco están tan fijas como si fuera un sólido, como que bueno, ya estoy entrando en ambiente, ya conozco, ¿no? Ya empiezo a como que mínimo mover los pies, dicen las moléculas de los líquidos. Y bueno, ante la presión se pueden comprimir más que los sólidos, pero solamente con aumentos de presión. Ahora, si tengo el líquido y le sigo aumentando la temperatura o sigo aumentando su energía, pues ya, ¿no? O sea, haz de cuenta que es como si les dieran azúcar a las moléculas, ¿no? Entonces empiezan a flotar y empiezan a estar súper más liberadas. Ajá. Y en el caso de los gases, pues no tienen ni volumen ni forma definidos. Ocupan la forma del recipiente que los adquieren. Entonces, imagínate, ¿no? Si tú tienes un gas LP, pues va a adoptar esa forma del gasecito. Ajá, aunque de hecho, pues te recuerdo, los gases raramente se ven. Ajá, ya se ven cuando hay presencia de otros compuestos, pero los gases raramente se ven. Ajá. ¿Qué más? Sí, dice, en los gases las partículas que los conforman están distanciadas entre sí. Pues lo que te decía, es como si les dieras azúcar a las del líquido y empiezan así como que, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Ajá, es como el perro de Up, así como, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero más o menos tendrían ese temperamento, ajá. Y se mueven a gran velocidad en todas las direcciones, pero no chocan, ajá, no chocan entre sí. Ajá, y los gases se comprimen con mucha facilidad más que los líquidos, ¿vale? Y le sigo aumentando el nivel de energía. Ya el agua ya es prácticamente así como que ya hasta el gas se queda. Hasta ahorita es lo único que se ha descubierto. Pero supongamos que tenemos un compuesto que sí nos llega al plasma, ¿no? Entonces el plasma, ahí sí, haz de cuenta que si ya de por sí tenían las moléculas azúcar que se estaban comportando como un gas, ahora mételes una coca con café. Entonces empieza a haber esta energía de ionización tan fuerte que en este caso las moléculas sí se empiezan a pegar. Ajá. Y aquí, como dice, el plasma es conocido como el cuarto estado de la materia. Acuérdate, no es oficial, pero sí lo vamos a considerar para fines de conocimiento. Ajá.
Es un gas en el cual se le ha dado demasiada energía y llega a un punto en el que algunos de sus electrones se liberan en átomos que forman este gas, ¿no? Que es cuando te digo, o sea, si ya de por sí ya estaban súper excitadas estas moléculas, estos electrones del gas, les metes más energía, pues se vuelven más loquitas. Y entonces, como empiezan a chocar, empiezan a liberar energía. Y es cuando, pues ya, se le llama energía de ionización, porque están liberando, como dice aquí, de hecho aquí dice, siguen convirtiendo tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones, o sea, siguen liberando iones de energía, por eso se le llama iones de energía. Pues es porque prácticamente chocan, porque ya tienen el azúcar en su sistema súper, pues establecida, ¿no? Entonces así como que se igual, cálmate plasma, porque pues sí, eres medio hiperactivo o algo así, pero prácticamente sería una muy buena analogía para que tú sepas más o menos cómo es que se maneja este incremento de energía y cómo se están estas moléculas o estos electrones, cómo se están comportando en cada uno de los estados. Sin embargo, aquí viene la del hielo al gas, ¿no? O sea, es prácticamente lo que conocemos el ciclo del agua, un poquito por ahí. Y dice una forma de entender el cambio de los estados de agregación de la materia que sufre es el agua, ¿no? Cuando se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso, obviamente. Esto de entropía y temperatura, hagan de cuenta que la entropía es la energía. Para que me entiendan, la entropía es la energía. Y la temperatura, bueno, no es como tal la energía, pero es una analogía. Ahorita, bueno, vamos a definirla mejor para que no te haga yo bolas. Mira, literalmente, uno de los significados que nos dan dentro del mundo de la red de entropía dice que es el área de termodinámica o una magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para realizar un trabajo y que en consecuencia se pierde. O sea, ¿cómo? No te apures. Es así como que nos va a decir, ¿no? ¿Qué tan locas están las moléculas o qué tan desordenadas están las moléculas, ¿no? Y pues la temperatura, pues es la temperatura, obviamente. Entonces, en cuanto es un sólido, pues la red cristalina del hielo, miren, como, o sea, era lo que yo una vez les mencioné en química, ¿no? Que por ejemplo en el carbono pues tenía diferentes formas, sus moléculas, y que la del diamante pues era muy especial. En el caso del agua es dependiendo su estado, o bueno, sí, su estado físico. Si lo vemos, por ejemplo, cuando prácticamente es un sólido, o sea, es un cubo de hielo, que creo que esto debería de estar al revés, pero bueno, está bien. A lo mejor aquí nos está indicando que estas flechitas deberían, bueno, a mi parecer deberían de estar al revés, pero pues cosas de diagramas, ¿no? A menor temperatura, pues obviamente el agua se hace muy sólida. O sea, se hace hielito. Y la red cristalina del hielo se hace como una forma hexagonal. De hecho, estudios indican que los copos de nieve se forman también dependiendo de una onda sonora que pues esté muy cerca de cuando se estén formando los copos de nieve. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces empezamos a aumentar la temperatura. De hecho dice, de 0 a 100 grados empiezan a romperse los enlaces entre las moléculas, o sea, empiezan a cambiar esta forma hexagonal. Y aquí ya como que los hexágonos, mira, porque aquí prácticamente estaría otro hexagonito y así, ¿no? Porque es como nos forma el cubito de hielo. Pero ya cuando empezamos así como a tener hielo estilo raspado, pues ya tenemos esos como que hexagonitos como que un poquito más deformes, pero sin embargo tratan de seguir con su misma forma. Tratan de estar unidos, pero como que ya están un poquito más deformados. Cuando ya de plano es un líquido, ya, o sea, ya de plano están uno encima sobre el otro, pero deformados y todavía como que hechos bolas, ¿no? Como si fuera, como cuando sacas tus audífonos de la mochila y están así, ¿no? Más o menos. Que bueno, eso de los audífonos quedaría más como para la molécula de una proteína, pero esa es otra historia. Eso lo verás en tu curso para ingreso a la universidad.
Eh, pero aquí, por ejemplo, en el líquido o sea, tratan de seguir estos hexagonitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí trato de ver 1, 2, 3, 4 y como que aquí se rompieron 2, ¿no? Aquí trato de ver igual como 6. Bueno, al menos yo lo veo. Yo, no sé tú, que sería muy bueno que practicaras esa habilidad. Ajá, pero que ya están como que uno encima de otro. Ese es en el estado líquido. Y ya cuando empieza el cambio de estado, o sea, como cuando ya lo vas a hacer gas, que estás prácticamente hirviendo o calentando ese líquido, ajá, ya como que las moléculas de plano, o sea, trataban de estar juntas, aunque estuvieran deformes, pero aquí ya de plano así como que ya no quiero estar contigo, ajá, ya no quieren estar juntas y ya de plano, o sea, ya ni siquiera están en desorden, o sea, se empiezan como que a alinear, pero si te das cuenta ya no hay tantas moleculitas azules, ajá, que correspondería más o menos yo creo que a lo que es el hidrógeno. Ajá, entonces ya con el cambio de estado pues ya empieza a haber esta ausencia de orden, ajá, o más bien ausencia de desorden, porque aquí digamos que como que las líquidas están como en desorden, que es prácticamente lo que yo te decía acá, mira, es esto, ajá, si te das cuenta en el sólido están todas formaditas, todas hacen diseños súper padres, pero ya cuando están en líquido como que ya tratan de seguir ese orden, pero ya no se puede. Ajá, más sin embargo no se separan. Y en el estado de gaseoso ya se están separando. Y es lo que estamos viendo aquí. Mira, ya se empiezan a separar. Aquí ya empieza ese trance entre líquido y gas. Ya empiezan a separarse esas moléculas. Y ya cuando estamos en el estado gaseoso, que es, bueno, como dice aquí, la formación de las nubes, ya prácticamente están separadísimas. Ajá, ya están como este aspecto. Ajá. Entonces, esos son los fenómenos que puede pasar o más bien que se ven a nivel molecular dentro del agua. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? La materia tiene propiedades generales y específicas. Las generales pues son masa, peso, volumen, tamaño, forma, inercia y porosidad. Ajá, que también entraría la porosidad como una propiedad extensiva. La porosidad es cuando, por ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿no? En química, esas sí más o menos las hablamos. Y la porosidad es cuando, por ejemplo, un material tiene hoyitos. Ajá. O cuando la cara, ¿no? Ay, traigo abiertos los poros. Pues sí, pues ahí estás contaminando. Y las específicas, que pueden ser químicas, como las intensivas, y químicas, que son las organolépticas, olor, sabor, color, todos esos aspectos que, déjame decirte que esos son los aspectos básicos que un gerente de control y calidad va a observar, sobre todo en alimentos. Ajá. Y las físicas, que son intensivas, que son como punto de fusión, densidad, punto de ebullición, todo eso, ¿no? Y obviamente todas esas propiedades pues las vamos a estar ocupando en hidrostática, que esa era la sorpresita. Por eso en la clase anterior te estaba yo hablando de presiones y de agua, que hice mención. Ajá, esa era la pequeña analogía. Pero bueno, la hidrostática, muchachos, es el estudio de los líquidos en reposo. En reposo. Palabra muy de claves, muy de pistas de Blue. Donde las fuerzas que ejercen sobre cada porción de líquido se encuentran en el equilibrio. Eso es lo que consideramos como presión hidrostática. Entonces, la hidrostática prácticamente es como cuando dejas ahí tu vaso en reposo, ajá, y vamos a empezar a ver qué le afecta cuando se le ejerce una presión o todo ese tipo de cosas. Ajá, la presión hidrostática también está muy relacionada a nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando estamos jugando con los globos de agua, cuando estamos jugando al doctor y a la enfermera, que no es conveniente que lo hagas con una jeringa real, pero esa parte del émbolo con cuando estamos ahí echándole agüita, o en estas pistolas de agua, ¿no? En esas pistolas de agua también se ejerce cierta presión hidrostática. Entonces ahí es donde aplica ese estudio. Sí, hay algunas empresas como Hasbro, pues sí hacen sus análisis así, a ese estilo. O sea, sí hay quienes son ingenieros y toda esta parte que hacen un juguete. Ajá.
y que esa parte de los ingenieros, sobre todo cuando pues son muy muy sofisticados o llevan una parte obviamente de que, ay, ¿cómo me las voy a ingeniar para poner agua a una pistola y empiece o sea, que dispare agua, ¿no? Entonces, eso sí tiene cierto análisis de ingeniería, muchachos, por si quieres ser ingeniero, o sea, un ingeniero puede trabajar en lo que sea. Ve, yo soy ingeniero y estoy trabajando dando clases. Ajá, entonces puedes dar clases donde sea. No digo que las otras profesiones no, pero no hablo de las otras porque pues no las conozco. Pero en cuanto a estas cosas de ingeniería, pues sí. O sea, desde un juguete yo puedo definir u observar un fenómeno de hidrostática. Ahora, en la hidrostática vamos a tener en cuenta esa cosa, lo que es presión, que es la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área o superficie. Por eso, ten mucho cuidado cuando digas, tengo mucha presión. Pues, ¿presión en dónde? ¿En el corazón? ¿En el brazo? ¿En el codo? ¿O cómo, no? Y la presión es directamente proporcional a la fuerza. Por eso aquí, acuérdate que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Que cuando decía directamente proporcional quedaba como producto o quedaba, o si estábamos hablando de fracción, quedaba arriba, ¿no? E inversamente proporcional a la superficie, y la superficie se mide en área. Por lo tanto, el área vamos a tener aquí unidades al cuadrado, y tienen que ser unidades de desplazamiento, por ejemplo, de metros, kilómetros, pulgadas, pies, todo eso. Y una de las, ¿cómo decirlo?, de los postulados o algo así, se dice que si disminuye el área sobre la que actúa la fuerza constante, o sea, si este es menor que la fuerza, o va disminuyendo, la presión aumenta. Cuando este disminuye, la presión es más grande. Si el área sobre la que actúa aumenta, la presión disminuye. Entonces, todo depende del área. Y ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces todo depende de la que, sí, del área. Entonces, ¿qué unidades? Porque vuelvo a lo mismo, es muy importante las unidades, muchachos, no se les olvide, unidades en las que se miden las magnitudes. Por eso nuestra primer clase se trató de eso. Y por ejemplo, ¿no? Como yo honestamente a mis grupos que son de, pues sí, ¿no? Ya de 24 meses de bachillerato, pues yo sí les digo, si no me ponen unidades está mal, aunque esté el valor numérico. ¿Por qué? Porque si tú no manejas las unidades, o sea, y nada más estás, pues son 3, pero 3 ¿qué? Pulgas, perros, caballos, metros, kilómetros, ¿o qué? O sea, tienes que decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, no, si te dice a ti tu tío, ¿no? O sea, te voy a dar 3 ¿qué? 3 golpes, 3 pesos, 3 dólares, 3 euros, pues, exacto, ¿no? Entonces, las unidades de la presión, muchachos, poderosa presión, van a ser atmósferas, pascales, bares o milímetros de mercurio, siendo unidad fundamental, pues las 4. Aquí las 4 las vamos a estar ocupando. ¿Cuál se ocupa más? Ok, la atmósfera y los milímetros de mercurio, porque de hecho los milímetros de mercurio hasta cuando te da temperatura, pues ahí, bueno, en los termómetros viejitos que tenían ahí el mercurio, pues se utilizaba esos milímetros de mercurio, ¿no? Ahorita pues ya son digitales, pero prácticamente eso era, que de hecho los primeros experimentos con termómetros pues se lo hicieron con un manómetro. Y pues las atmósferas, porque prácticamente nosotros para tener vida necesitamos una atmósfera. Yo, por ejemplo, para análisis, de aguas residuales, en las que soy, de los residuales en las que tengo conocimiento, para medir la actividad metanogénica y obviamente el rendimiento de ciertos gases, yo necesitaba cambiarles la presión a unas botellitas, que era donde yo pues tenía mi lodo, o sea, porque el lodo tiene muchas propiedades de energía, o sea, para yo sacar gas, pues, para que me entiendan, pues yo inoculaba en unas como botellitas chiquititas de unos 125 mililitros, pues lodo con ciertos nutrientes, y pues medía yo el gas, ¿no? O sea, qué tan poderoso era ese olor. Y les cambiaba la atmósfera porque era tanta la cantidad de gas
que a veces se me explotaban las botellitas, pero era porque cuando me pasaba eso, porque yo no les cambiaba adecuadamente la atmósfera. Entonces así como que hoy sí era medio trágico, ¿no? Pero bueno, muchachos, eso es materia de esta instancia. Pero aquí las unidades de presión es la atmósfera, que una atmósfera equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerda que como tenemos área, pues vamos a estar manejando unidades de superficie, ¿va? De los pascales, un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. De un bar es igual a 10 a la 5 pascales o 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o .987 atmósferas o 750 milímetros de mercurio. Ahora, estos, babies, estos son los factores de conversión. Ajá, es con los que deberíamos de hacer las reglas de 3. Y para los milímetros de mercurio, pues 1 milímetro de mercurio es igual a .0013 bares. ¿Va? Ahora sí, bueno, pero eso en términos de presión normal. Ajá, ahora sí, presión hidrostática, y es la presión que ejerce un líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene. Ajá, que tenemos profundidad, presión, bueno, la profundidad que se va a medir obviamente es del recipiente que se contiene, ¿no? Bueno, con respecto, al recipiente que donde se contiene, porque obviamente pues el líquido va a adoptar la forma de ese recipiente. Ajá, tenemos la presión baja, presión media y presión alta. ¿Por qué es la presión alta? Porque es lo que se ejerce hacia abajo. Ajá, sobre todo sobre la profundidad. ¿Y cuál es su fórmula general? Es esta. Presión es igual a la presión de las atmósferas más la densidad por gravedad por altura. Ahora, date cuenta que esta P es muy diferente a esta P. Ajá. Esta es la dichosa P gariboleada. Bueno, que nunca me sale a mí. Que es la de densidad. Entonces, si tú tienes problema con esto, ponle de densidad, aunque no es lo correcto. Ajá. No es lo correcto, vuelvo a lo mismo. No lo es. Ajá, solamente tengan ahí cuidado. Esa P gariboleada debe de ser de una densidad. O sea, es como una P, pero su curvita muy, como que así, ¿no? Muy rara. Como que muy curvita. Ajá. Como si fuera una especie de manuscrito. ¿Vale? Eso es a lo que es la P gariboleada. Y bueno, dentro de la hidrostática vamos a manejar lo que es el principio de Pascal. Y el principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se genera, se ejercerá con una magnitud igual a todas sus direcciones. O sea, para donde tú le des, la presión va a ser igual para todos lados. Por eso aquí, por ejemplo, está el elefantito, ¿no? Que tiene un área, el elefantito. Ajá. O se establece él dentro de una superficie a la cual le va a aplicar cierta fuerza y es obviamente la presión que genera. En el caso iba a ser, por ejemplo, muy diferente porque ¿quién es más denso, el elefante o el humano? Pues obviamente que el elefante, ¿no? Por eso era lo que yo te decía acá, que eso depende mucho de la densidad. Ajá. Y aquí, por ejemplo, el chico, que pues tiene un área menos, o sea, hasta fíjate, ¿no? Aquí es esta área donde se están colocando, a ver si se ve, si no lo ponemos con otro color. ¡Ay! Ok, miren, ya, eso. Así me gusta. Dotes que no me podía hace rato. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el elefantito que ve la superficie en la que él está puesto, o sea, es mucho mayor a la que él tiene el chico, ¿no? Y obviamente, pues, él va a ejercer una fuerza mucho mayor a la que ejerce el muchacho. Por eso la presión es mucho mayor para con la presión es muy diferente. Ajá, de hecho está diferente, fíjate. Ajá, no es que sea mayor, es muy diferente, como lo habíamos dicho, ¿no? Porque todo depende de quién, del área. Ajá. Es muy diferente esta presión a la presión que está ejerciendo, por ejemplo, aquel émbolo, porque era como lo habíamos dicho, o sea, si la área es mucho mayor, pues iba a depender la presión de él, ¿no? Que era lo que estábamos viendo de este lado. Aquí dice, ¿no? Si disminuye el área sobre la que actúa una fuerza constante, la presión aumenta. Si el área sobre la que actúa la fuerza constante aumenta, la presión disminuye. Por eso, aquí como es una presión, un área más grande, la presión es diferente, ¿vale?
Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y uno de los otros principios que manejamos, pues es el bonito y hermoso principio de Arquímedes, que dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que lo desaloja. Entonces, o sea, prácticamente el principio de Pascal, no es como que lo contrario al principio de Arquímedes, Prácticamente vamos a considerar un poquito lo mismo, solamente que va a tener diferentes interpretaciones, Aquí, por ejemplo, el principio de Arquímedes nos puede decir que es una relación que hay entre el peso del fluido por su volumen, o incluso también podemos considerar lo que es el aspecto de la densidad, de la gravedad y el volumen. O sea, la fuerza del empuje que tú tienes va a depender de la presión y el volumen, o si no tengo presión y volumen, va a depender obviamente de la densidad, de la gravedad. Bueno, sí, si tengo volumen, perdón, va a depender también de la densidad y la gravedad. Eso ya serían las cuestiones de los problemas que estuviéramos ahorita viendo. Sin embargo, eso hasta aquí vamos a dejarle lo que es la parte de la teoría, ¿no? Bueno, solamente explicar aquí nuestras esferas del dragón. Dice que si la fuerza del peso es mayor que la fuerza del empuje, pues la esferita del dragón, que es la hermosa 4 estrellas, pues quedaría abajo, ¿no? Como si fuera del chocomil. Es como si fuera el chocomil, queda ahí el precipitado. Maestra, entonces las reacciones que producen precipitado, ¿eso es lo que pasa? ¿Eso es el principio de Arquímedes? Pues sí, corazones, o sea, la fuerza no nada más se va a ejercer como, por ejemplo, entre un cuerpo sólido frente a uno sólido. Hay veces que, por ejemplo, como yo... pues un ejemplo muy específico es cuando mezclamos un poquito de limón con bicarbonato y queda como que esta especie de piedra, ¿no? O sea, el jugo de limón es líquido. Al final, si tú mezclas a jugo de limón con ese bicarbonato, pues te va a quedar unos restos aquí blanquitos. Digo, no del tamaño de una esfera del dragón, pero sí, y a eso se le va a llamar precipitado. Y que de hecho sería una solución de una especie de neutralización, solamente que habría que ver la concentración y todo eso, pero esos ya son aspectos de química. Otra, si la fuerza de peso, es menor que la fuerza del empuje, pues el empuje va a ir de abajo hacia arriba, como cuando están preparando la jeringa con la que te van a inyectar, y que por alguna extraña razón, o si has visto la película de Kill Bill, donde pasa la enfermera no me acuerdo cómo se llama, y que lleva, ¿no? Así como que ese toque tétrico, y que empujan el émbolo de la jeringa hacia arriba como para que salga el líquido, que no se debería de hacer, pero bueno. Sería más o menos ese empuje del émbolo, pero hacia arriba, y que sale disparado, pues, la vacuna, ¿no? O el virus, o lo que sea, lo que traigan en la jeringa. Y el tercer caso sería si la fuerza del peso es igual a la fuerza del empuje, pues tanto el peso como el empuje pues va a ocasionar que, por ejemplo, el objeto que estemos analizando pues quede como que suspendido a la mitad de lo que es el fluido, ¿no? Pero bueno, vámonos con nuestra parte práctica, como ya sabemos, nuestros ejercicios. Y pues nada, ¿no? Entonces vamos a practicar. De hecho, hidroestática es un poquito más relax, ¿no? Ya te diste cuenta, prácticamente solo es aprendernos qué es hidroestática, qué es presión, densidad, fuerza, y diferenciar sobre el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Nada más, o sea, no es como dinámica que tengo que estar máquinas simples y potencia y todo. No, por eso te decía, si ya sobreviviste a esa dinámica, ya sobrevives a todo lo demás. Pero bueno, vámonos con nuestros ejercicios prácticos, ¿vale? Bien, muchachos, vamos a empezar entonces con esto que son nuestros principios, más bien nuestros problemas prácticos. Para, pues, valga la redundancia, pues practicar para nuestro examen. Pero, bueno, en este caso no te voy a estar preguntando tanta teoría, porque prácticamente las propiedades específicas y los estados de agregación, bueno, todo lo que implica materia lo estuvimos viendo en química.
Y ahorita pues ya nada más lo reforzamos. Donde me quiero enfocar más es desde lo básico, ¿no? Vamos por ejemplo, a determinar ciertas fórmulas. Y una de las fórmulas que ya también habíamos hablado en sesiones anteriores, pues es la de la densidad, que sigue sin salirme la pega y boleada. Es algo así. Vamos a poner una colita, como lo hacíamos, bueno, como yo lo hacía en la universidad, para poder identificar, ¿no? Que esa era mi pega y boleada. Que eso es una más bien letra, pero bueno, vamos a ponerle que es la pega y boleada. Entonces, ¿cómo voy a calcular la densidad? La densidad la voy a calcular con respecto a la masa sobre unidad de volumen. Que eso sería, por ejemplo, fundamental. Gramo sobre centímetro cúbico. Ajá. O también puedo ocupar kilogramo por litro LT. O kilogramo por centímetro cúbico. Ajá. O sea, sí puedo utilizar todavía yo mis unidades de capacidad. Ajá. Esas son las unidades que vamos a estar manejando, siendo esta la principal, ¿vale? A menos de que en otros aspectos pueda variar, como por ejemplo a veces puede variar en termodinámica. Entonces, eso era lo que yo quería saber. Esa fórmula, lamentablemente, esa sí te la tienes que aprender. Es así. Ajá. Esa sí es de aprendérnosla. Pero bueno, vamos a poner nuestro problema para densidad. Un cuerpo, ajá, de 890 kilogramos ocupa 0.5 centímetros. A ver si puse bien el comando. Es que quiero poner ahí está. Ya descubrí el comando. Centímetros cúbicos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su densidad? Ajá. Los incisos, cierto, se me olvidaban. 4.450 kilogramos por cada centímetro cúbico. Inciso A. Inciso B. 178 kilogramos por cada centímetro cúbico. Inciso C es 1.780 kilogramos por cada centímetro cúbico. Y inciso D, que son 445 kilogramos por cada centímetro cúbico. Eso. Entonces vamos a ver con esta fórmula a cuánto corresponde. Ajá. Con rojo. Entonces ponemos nuestra fórmula P es igual a masa sobre volumen. Ajá. Entonces, ¿la masa cuánto es? Pues de 890. 890. Oh, qué grandioso. ¿Qué? Pues kilogramos, maestra. 890 kilogramos entre 0.05. Ahora, pequeño detalle, muchachos. Cuando tú dividas una cantidad entre algún valor decimal, por ende tú dirías, no, pues se tiene que dividir, ¿no? Se tiene que hacer más pequeñita. A veces no es así, es todo lo contrario, de hecho. Ajá. Entonces, cuando ustedes dividan o cuando su numerador sea mayor que su denominador, el resultado va a ser una cantidad enorme. Ajá. Dependiendo de esto. Es como si le sacáramos el inverso a esto y multiplicaras, de hecho. Ajá. Entonces, como estamos multiplicando por 1.5, que es prácticamente una mitad de una unidad, entonces aquí el truco que yo te recomendaría que hicieras es seguir ese principio. Multiplicar, de hecho. Ajá. Pero como no vas a poder multiplicar, o sea, no vas a multiplicar sobre el 0.5, de hecho, vas a sacar el doble. Ajá, porque si yo te estoy diciendo que la mitad
o bueno, que es la mitad de 1, el contrario que sería, no sería la unidad, sino sería el doble de esa unidad. Y en este caso mi unidad es esta. Entonces, ¿cuánto es el doble de 890? Pues 1780. Y si no me crees, ahorita lo vamos a hacer con una, bueno, no con una calculadora, no, porque iría en contra de los principios del examen con mi PEMS. Centímetros cúbicos. Ese es el resultado, así de fácil. Entonces nuestro inciso sería el C. ¿Por qué? Te voy a demostrar cómo es que hago esta cosa, ¿no? Prácticamente yo le sacaría el inverso a esto. Ajá. Y sería multiplicar el doble. Pero si yo lo divido, sería 890 entre 0.5. Ajá. Entonces, igual tenemos que recorrer el punto y bla, 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 y te queda eso. Pero, como estamos hablando en términos de ahorrarnos tiempo y que prácticamente todo nuestro examen con mi PEMS habla de fracciones, un punto 5 ¿a cuánto equivale? Pues a 1/2. Ajá. Entre 1/2. Entonces, hagamos reglas del sándwich. Para empezar al 890 le tengo yo que poner un 1 imaginario para poderlo hacer. Fracción, vaya, ¿eh? Y poder dividir pues mis fracciones. Ajá, lo voy a hacer con otro color, ponerle ese 1 imaginario para que no te confundas, ¿va? Ahí está, mi 1 imaginario va a ser azul. Entonces multiplico medios por medios y extremos por extremos. Ajá, acuérdate que los extremos quedan arriba. Entonces sería, pongo mi raya de fracción y pongo 890 por 2, pues 2 por 0, pues 0. Que ya habíamos dicho que no íbamos a hacerlo y lo sigo haciendo. Perdón. 2 por 9, 18. Y llevo una. 2 por 8, 16. Y una, 17. 1 por 1, 1. Entonces 1780 entre 1, pues te da 1780. O sea, y la regla del sándwich es una fracción, ¿no? O sea, es una división de fracciones. ¿Qué es lo único que dice? Pues pasar esta fracción. Ahora, si tú quieres, podemos, o sea, se podría hacer la división de la casita, pero tienes que estar recorriendo puntos y bla, 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 bla. ¿Para qué te complicas? Ajá. Siempre, siempre, grábatelo bien, siempre la fracción es más fácil que un número decimal, ¿vale? Entonces, aquí vimos que nuestro inciso correcto, pues es el inciso C. Ahora sí no dije inciso número C. Es nuestro inciso C. Nos salieron esos 1780 kilogramos sobre centímetro cúbico, porque obviamente el kilogramo está arriba y el volumen pues está abajo, ¿no? ¿Ves qué fácil? Te voy a poner de una vez los despejes. Acuérdate que los despejes son cuando no tengo un valor. Por ejemplo, me pueden dar la densidad y el volumen, pero a lo mejor no me dan la masa. O me dan la densidad y la masa, pero bueno, ¿va? El primer despeje sería, te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo vamos a hacer acá abajo, mejor. Y vamos a poner despejes. La fórmula inicial pues es esta, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Y el primer despeje sería encontrar a la masa, ¿no? Si el volumen está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Pues dividiendo. Entonces, para encontrar la masa, cuando solamente tengo la densidad y el volumen, pues obviamente sería masa es igual a densidad. Masa es igual a densidad por volumen. Ajá. Ahora, si yo quisiera encontrar el volumen con respecto a la masa y la densidad, ¿qué estaría yo haciendo? ¿Qué está estorbando, no? Pues el volumen, yo lo hago así. Yo primero paso Si el volumen está multiplicando con respecto a la masa, ¿cómo va a pasar? Pues multiplicando, ¿no? Entonces, ahora me quedaría esto. Si aquí el volumen, o más bien, ¿qué le estorba al volumen para quedarse solito? Pues la densidad. Si la densidad está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Pues dividiendo. Entonces sería masa entre densidad. Y las unidades, ¿en qué las vamos a manejar? Obviamente. Ajá, aquí es kilogramo sobre...
Fundamental, voy a poner las fundamentales. Gramo sobre centímetro cúbico. Aquí sería, como estoy multiplicando, nos quedaría gramo sobre, es que quiero hacer el análisis para que me vayas entendiendo, sobre centímetro cúbico por centímetro cúbico. Volvemos, si este está multiplicando y este dividiendo, ¿qué nos queda? Pues los gramos. Ajá, y lo hago para que veas que sí está bien nuestro despeje. Y en este caso sería masa, que sería kilogramo, que aquí le vamos a poner su 1 imaginario porque me va a quedar una fracción, entre kilogramo por metro cúbico. Perdón, centímetro cúbico. Pero no es kilogramo, ¿verdad, muchachos? Es gramo. Vamos a borrarle esto. Ok. Y nos queda, es gramo, o entre gramos sobre centímetro cúbico. Entonces nos quedan medios por medios y extremos por extremos. Y nos queda gramo por centímetro cúbico entre gramo. Gramo que multiplica entre gramo que divide, pues nos queda centímetro cúbico. Ok, aquí sí me quise detener porque como esta sílaba, o sea, es una fórmula para toda la vida, por eso. Pero ya está. Vámonos con otro ejemplo ya. Ajá, y en este caso vamos a estar hablando de uno al azar. Vamos a estar hablando de... A ver, uno sencillo. Pero con color azul, porque vamos a hablar de algo. ¿Cuál es la presión que ejerce una columna de agua de 6 metros de altura en el fondo de un pozo? Y habría que considerar aquí, ojo, estos datos por lo general te los voy a poner con mi PEMS, ajá, las densidades, porque para cada material es diferente. Entonces vamos a poner P minúscula, porque no me va a salir la pega y boleada aquí. P es igual, o sea que es la densidad, a 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Metro cúbico. Y la gravedad, ojo, porque aquí la voy a especificar, gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿vale? Aquí no la dejé de 9.81, vuelvo, es porque me lo está marcando el problema. Pero mejor, para que no tengas problemas con los decimales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula. Como tengo densidad, gravedad y prácticamente la altura, pues era lo que habíamos puesto. Ajá, estoy hablando de presión hidrostática. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar es cuando tengo que la presión, perdón, cuando tengo la densidad, la gravedad y la altura. Entonces nada más es un vil producto, que es presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ajá, ya me voy a ir más rápido, ya no voy a mostrar el análisis de unidades. Presión es igual a la densidad, ¿cuánto es? 1000. Ahora, si me hubiesen puesto la densidad en centímetros, tengo que cambiar esos centímetros a metros, Tengan cuidado, no ahorita porque el problema me lo marca directo todo. Pero si yo tuviera ese problema, aguas, y no les puse los incisos. Ahorita se los pongo. Es más de una vez porque si no, no vamos a poder avanzar. Inciso A son 6000 pascales. Inciso B son 60,000 pascales. Inciso C son 1,000,000. Sí puede haber 1,000,000 de pascales. Y aquí hay un truco en este. Y 10,000 pascales. Ok, antes de continuar con con la parte numérica, les voy a explicar algo. Ajá. Primero voy a borrar esto. Oye. Bueno, trataré de borrarlo.
Ajá, ahorita les pongo acá abajo la fórmula. En lo que le escribo les digo, esa pregunta es de descarte. Hasta ahorita no habíamos visto una pregunta de descarte en cuanto a valores numéricos. Qué bueno que me acordé de los incisos. ¿Por qué? Hay un 6 de por medio, muchachos. Ajá, entonces, si hubiese sido 6, ese 6, un 10, estuvieran los valores entre estos. Ajá, pero como sé que voy a multiplicar un 6, por lo tanto, en un 6 me tiene que dar. Entonces, tanto inciso C como inciso D lo voy a descartar y es mucho más fácil para mí. Ajá, ¿por qué? Porque ya nada más voy sobre dos opciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues multiplicar prácticamente ese 6. Si yo soy bueno en matemáticas, ajá, si yo soy demasiado, o más bien no es que seas bueno o no, más bien es la habilidad que tengas, ajá. Por eso te dije, es mucho mejor que te estén manejando la gravedad en valores cerrados, que prácticamente en lo que tú, o sea, lo que vale. Ajá, y eso a lo mejor es por lo general. ¿Por qué? Porque tratan de evitar de tiempo con la multiplicación de los decimales. Entonces, muchachos, si yo soy bueno, y he puesto mucha atención a mis clases, que me cansé de decírtelo la vez pasada y que lo volví a repetir con el cero de hace rato, es esto. Cuando yo tengo valores de base 10 o que tengo ceros de por medio, voy a multiplicar solo las unidades y voy a aumentar ese número de ceros. Aquí es 1 por 1, 1. Por 6, 6. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es mi resultado? Pues obviamente 60,000, ¿qué? Pascales. Ajá. Acuérdate que los pascales se van a medir en... aquí le puse centímetros y son metros. O sea, el problema me dice que son metros y le puse los centímetros. Ajá. Aquí, por ejemplo, ya tengo, ¿no? Ya tengo yo toda esta parte. ¿Vale? Aquí yo tengo, por ejemplo, un newton. Y ya nada más lo estoy multiplicando. Ajá. Pero a lo que voy es que para estarte evitando, por ejemplo, multiplica 1000 por 10 y empieza, ¿no? Porque sí lo hacen. Y no quiero ser mala onda. Pero ya no podemos estar haciendo esto, porque ya vas a ingresar al bachillerato y ya no podemos estar haciendo esto. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0. O sea, esto no, te quita demasiado tiempo. Por eso nada más te digo, en este caso, multiplica este 1 por este 1, 1 por 6, 6. Y aumenta el número de ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. ¿La respuesta correcta cuál es? Pues el inciso B. ¿Vale? Se trata de hacer la vida más fácil, no más difícil. Vamos a ver un último problema. Ajá, que... vale, Vamos a hablarlo. Lo bueno de hidrostática es que sus problemas son muy cortos y no necesitan tanta información para poder ser resueltos. Ok, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el empuje que experimenta un cuerpo de 0.5 metros cúbicos que se sumerge totalmente en agua? Ahí está. Inciso A, 20,000 newtons. Inciso B, 500 newtons. Newtons. Inciso C, 2,000 newtons. E inciso D, 5,000 newtons. ¿Vale? Entonces, acuérdate que si estoy hablando, obviamente, porque dice una pequeña teoría, que cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido. Y obviamente este problema corresponde al principio de Pascal, porque está hablando sobre el empuje que experimenta un cuerpo que se sumerge totalmente en el agua. En cambio, el principio de Pascal dice que establece
dice que establece, dice que la presión establecida o ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de las paredes del recipiente. Ajá. O sea, uno me está diciendo que lo voy a encerrar y el otro simplemente me está diciendo que le voy a ejercer ese empuje con respecto al líquido. O sea, sí me cachas, ¿no? Bueno, de todos modos, en la próxima clase te voy a explicar cuáles son las diferencias, porque sí vamos a necesitar un poquito de ese conocimiento para lo que es termodinámica. Sin embargo, aquí nos faltan datos. Ajá. ¿Qué sería que vamos a considerar a P, o sea, a la densidad, ajá, como 1000 kilogramos? ¿Sí le puse 1000? Ah, sí, 1000 kilogramos por cada, digamos así, metros cúbicos. Ajá, hay metros cúbicos. Y obviamente la gravedad va a ser igual a 10, ajá, 10 metros sobre segundo. 10 metros por cada segundo. Obviamente los segundos tienen que estar al cuadrado porque la velocidad, la gravedad, perdón, es una aceleración. Entonces, ya teniendo estos parámetros o eso de información, ya podemos resolver nuestro ejercicio. Y acuérdate, el principio de Pascal es igual a, bueno, a la fuerza del empuje, porque estoy hablando de una fuerza de empuje, por lo tanto, por eso son los newtons, ¿vale? Entonces, la fuerza del empuje va a estar dada por la densidad del agua. Hace rato había dicho presión, pero no, perdón, es densidad del agua. Ajá. No, sí les dije densidad, sí, es cierto. O sea, el empuje va a ser igual a la densidad de la sustancia, o en este caso del fluido, que vamos a ponerle que es el agua. Ajá, ay, qué fea P. P gariboleada. Ajá. Lo bueno es que ahí nos está diciendo el agua. Por la gravedad, por el volumen. No, sí les dije hace rato densidad. Por la gravedad, por el volumen. Entonces, fíjate que es prácticamente lo que hicimos hace rato, solamente que ahora sí vamos a tener específicamente el agua. A lo mejor en algunos problemas nos pueden dar dos densidades. Entonces, tú tienes que poner o darte cuenta, porque te pueden poner incluso hasta la densidad del cuerpo. Ajá, y que tendrías que hacer un despeje y todo eso, ¿no? Que es lo que vimos al inicio de esta parte práctica. Pero ahorita nos están dando la densidad donde se va a sumergir ese objeto, ese cuerpo. Ajá, esa densidad es en donde tú va a estar tu problema a analizar, porque vuelvo, lo mejor no es en forma sólida, ajá, o totalmente sólida, y sí va a haber alguna presencia de otra cosa, ¿no? O que te puedan dar la densidad de una cosa sólida y no la vayas a confundir. Esta densidad es en donde se va a sumergir pues dicho cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la densidad? De 1000, ajá, de 1000 por la gravedad, que es 10, por el volumen, que es de 0.5. Ajá. Ahora, acuérdate, si no puedes multiplicar esto, hazlo en fracción. Ajá. Entonces son 1 por 1, 1. Ajá, por 0.5, obviamente esa multiplicación me va a dar como resultado pues 5000 newtons. Ajá, que nuestra respuesta pues sería el inciso D. Ajá. Entonces la fuerza que existe en ese empuje es de 5000 newtons. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo en modo fracción? No te apures, no te aflijas. Y es más fácil, de hecho. Tenemos los 1000, mira, ahí estaba nuestro otro problema. Por 10, por 1/2. Este 1/2 prácticamente se pasa a hacer fracción. Ajá, o sea, yo voy a multiplicar todos los numeradores y los denominadores. Y es prácticamente como que aquí tuviéramos un 1. Entonces todos están haciendo fracción al ponerle este 1 imaginario. Entonces 1000 por 10, ¿cuánto es? Ah, pues nada más le agrego el 0. 1 por 1 es 1 y tengo 4 ceros. Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estoy multiplicando entre 0.5. Entonces, 10.000 entre 2 pues es igual a 5.000. Ajá, ahora otra cosilla, otro tip, muchachos.
hace rato vimos, ¿no? Que cuando una cosa o un número grande se dividía entre un número decimal, pues el resultado iba a ser grande, ¿no? Aquí, cuando un número grande se multiplica por una decimal, se vuelve pequeño. Y es en proporción. Aquí porque fue 0.5 prácticamente fue la mitad. Si hubiera sido 0.3, pues una tercera parte. ¿Vale? Pero bueno, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí. Recuerda, nuestra respuesta correcta es el inciso D, porque son newtons. Ya no hay necesidad de ponerte, ¿no? De que estaban, pues, aquí por ejemplo son kilogramos por metro, entre metro cúbico. Aquí son metros sobre segundo al cuadrado. Y acá son, pues, metros cúbicos, ¿no? Entonces prácticamente este metro cúbico que tengo aquí con este de acá, pues se hacen unidad y pues me quedan las unidades del newton, ¿va? Bueno, muchachos, ahora sí, de mi parte es todo. Ya vamos avanzando, ya las siguientes clases van a ser más relax todavía. Y nos vamos a dedicar, nos falta todavía lo que son ondas, termodinámica y un poquito de óptica, ¿vale? Entonces, nos vemos, cuídate y ponte a estudiar, a repasar. Bye bye.